Y acá seguimos con mucho más Viva la Vida, ahora sí, con invitados en un día patrio también, ¿no? En un día patrio decimos siempre que nuestro programa es federal porque Sí. recibimos mensajes de todo el país. Cada vez que nos vamos al corte vemos imágenes hermosas de nuestro país y todo esto nos representa, todo esto es nuestro, tan nuestro como el himno nacional. Hoy es el día del himno nacional, por eso lo recibimos a Diego Barovero. Él es historiador y hablaremos con él del tema. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buen día. Un placer recibirte. Un gusto. Es cierto, es el día del himno nacional, es el día en el que fue aprobado por la Asamblea, llamada por nosotros Asamblea del año 13. Congreso General Constituyente convocado muy poquito tiempo después de esos primeros pasos antes de ser un país independiente. Sí. No llegó a proclamar la independencia, pero el sentido de integrar, como señalabas recién, a aquellas provincias unidas del Río de la Plata que enviaban sus diputados a representarla en este primer intento de poder legislativo que debió haber dictado la independencia y dictado una constitución nacional. Diversas circunstancias impidieron que lo hiciera, pero formuló iniciativas muy, muy importantes, muy relacionadas con integrar la nación, como decías recién, y sobre todo dotarla de símbolos. Los primeros símbolos habían sido obviamente la escarapela, la bandera, bueno, de tiempos del primer triunvirato. Pero en los primeros actos de la Asamblea del año 13, se cuenta el 31 de enero de ese mismo año, crear el escudo nacional. Y el 11 de mayo, unificar como única canción patria, porque en ese momento ya había un intento de marcha patriótica que se cantaba en actos públicos, que había sido encomendada por el triunvirato a nada menos que a Fray Cayetano Rodríguez, que además de sacerdote y de poeta, fue y sería diputado en distintos congresos de los orígenes de nuestro país, con la curiosidad de que la música también la compuso Blas Parera, que sería después convocado para el verdadero himno, que es el himno que nosotros conocemos, escrito por Vicente López y Planes. Blas Parera era español, Vicente López era un porteño, un criollo. Alguien importante, Vicente López y Planes, se habla muy poco de él, pero es alguien que tuvo una vida muy, muy vinculada a nuestra historia nacional, porque no solamente escribió el himno, todos lo recordamos por ser el autor de la letra del himno, pero también fue diputado, en algún momento le tocó ser presidente provisorio cuando se produce en el año 1826 la caída de Rivadavia, interinamente queda a cargo del Poder Ejecutivo. Y después va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernador provisorio después de la batalla de Caseros. Y tiene un paso importante como presidente del Tribunal de Justicia en tiempos del gobernador Juan Manuel de Rosas. O sea que era multifacético Vicente López y Planes. Y si uno lee la letra del himno, la poesía completa, se da cuenta que había una gran formación, muy humanística, pero también al mismo tiempo había un gran fervor patriótico. Sí. Era muy dura con España. La letra fue muy dura con España. Bueno, por eso se cambia, ¿no? Ahí porque el primer himno, estábamos hablando, que dura 20 minutos, ¿es cierto esto? Es cierto eso. Y después era como anti-española la letra, una cosa profundamente anti-española, tanto que provocaba cierta incomodidad. Claro. Por eso los gobiernos del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX se trataba de ejecutar parcialmente. El que ordena un poco eso es el presidente Julio Argentino Roca en su segunda presidencia, en el año 1900, a través de un decreto en el que establece que se canten los 4 primeros versos, los últimos 4 versos y el coro del medio. Claro, le deja como la estructura final. Digamos. Exactamente. Que es como más o menos la conocemos nosotros. Ya en el siglo XX, en el año 26, más o menos hace 100 años, en tiempos de Marcelo T. de Alvear como presidente, se creó una comisión integrada por importantes músicos relacionados con la vida nacional, Carlos López Buchardo, Floro Ugarte. Se hizo una adaptación del himno que no prosperó. Es decir, el sentir popular, la cultura, la tradición oral, la tradición popular argentina adoptó la vieja estructura, basado en la vieja estructura del himno,
el que quedó consolidado en 1900, que es el que cantamos todos nosotros hoy. En 1944, el decreto 10.302 del gobierno de ese momento lo consagró como que esa era la letra oficial del himno y la forma de ejecutarla, con la adaptación de Juan Pedro de Esnaola en 1860. Es decir, con una estructura un poco más orquestal. Eso fue en el Colón, ¿no? Claro, porque la 25 de mayo. estructura, claro, en tiempos de Mitre. La estructura del himno original estaba pensada musicalmente para un acompañamiento en pianoforte. Sí. Todos recordamos la famosa anécdota que lo cantó Mariquita Sánchez de Thompson, que es lo que más recordamos todos, ¿no? Donde está Sí, marcado en la calle Florida, donde era la casa de los Thompson, que era un ámbito de tertulias en los primeros años de nuestra vida, vamos a decir, autónoma, Claro. separados del virreinato, ya ha caído el virreinato. Mariquita era alguien que convocaba, era alguien convocante para la discusión de las ideas, de las novedades que llegaban de Europa. Y vaya si había una novedad con la creación de esta marcha patriótica que con el tiempo se convertiría en nuestro himno nacional. Y ahí es donde luego, digamos, en esta nueva adaptación le ponen, digamos, todo lo que tiene que ver con la instrumentación, más allá de lo que era el piano. inicio del piano Exactamente. forte o... La influencia que trae Esnaola por su formación musical y por la mirada orquestal de conjunto, más bien sinfónica, Sí. que es la que llega hasta nuestros días y que es uno de los himnos más hermosos que hay en el mundo. Hermoso, musicalmente es increíble. Fíjate que a veces cuando se ejecuta solamente la parte musical introductoria, por ejemplo en espectáculos deportivos, Sí. para hacerlo más breve, realmente es conmovedor. De ahí creo que surge esta originalidad que se ha dado sobre todo en los partidos de fútbol, cuando las hinchadas corean la melodía. Con el O en el rugby también, pero sí. quiere decir que la música también es muy profunda. Sí, No es por nada ni para absolutamente. hacernos los cancheros, pero tenemos un himno y una bandera hermosa. Hermosísimo, las dos cosas. Se canta por primera vez, porque si bien es 11, pero se canta por primera vez, por lo que leí, el 14 de mayo. 3 días después. Tres Sí, días porque después. el 11 es la aprobación por parte de la Claro. Asamblea. La Asamblea, lo que no terminé de decir es que, si bien no dicta, ni declara la independencia, ni dicta la Constitución Nacional, que era el plan original, Sí. lo que hace es dictar actos importantes de carácter legislativo o de carácter fundacional, como decíamos, el himno, la abolición de la mita y el yaconazgo, la abolición de la esclavitud, es decir, la libertad de vientres. No era que no iba a haber más esclavos, no nacían más esclavos, es decir, hijos de esclavos eran libres, lo cual era un enorme avance desde el punto que de no vista nacieran en social. situación de esclavitud. No, exactamente, no propagar la esclavitud. La esclavitud finalmente termina siendo abolida en la Constitución de 1853, 40 años después. ¿Y están esos documentos, Diego, que se encontraron en algún momento? Hay algunas cosas. En el Museo Histórico Nacional, al que hay que visitarlo porque es una maravilla, hay una copia de la primera redacción, manuscrito de la primera redacción del himno de Vicente López, Sí. y está también el pianoforte que era Ay, del qué salón de divino. Mariquita Sánchez de Thompson. Ay, qué divino. ¿Y dónde es el museo? Museo Histórico Nacional en Defensa y Caseros, en el pleno Parque Lezama. Hoy va a haber un evento. Sí, yo creo que hoy hay Sí. ejecución del himno allí, Qué lindo. en el Museo de la Revolución y del Cabildo, Sí. y creo que en Plaza Constitución también hay un evento, pero lo lleva a cabo el regimiento de patricios, el Sí. regimiento de patricios. De También hecho, hay recién mucho- en Retiro estaban también los granaderos ahí. El regimiento Sí. de la ciudad es patricios. sí, Claro. Está tan relacionado también Claro. con la vida de esta ciudad cuando Sí. rechazó las invasiones inglesas y los primeros orígenes. Sí, hay mucho documento histórico también de esta índole en el Colegio Normal 1, que es el que está acá cerquita en la Avenida Córdoba. En la Avenida Córdoba. Frente a lo que es el edificio de Aguas Argentinas, que es Es un museo, es una exactamente, escuela museo. es una escuela también. museo. Sí. Ahí va mi hijo menor. Ah, qué bueno. sí. Lo conozco mucho, he ido a las noches de los museos. Es una hermosura visitar estos espacios, porque realmente te encontrás con esos documentos, esos manuscritos. Hay cosas de Sarmiento, bueno, lleva el nombre de Roca, ¿no? Claro, El colegio, sí, Julio sin duda. Argentino Roca. Es conmovedor realmente ver esos mapas antiguos, es divino. Sí. Sin Y ahí duda. está sonando. Ay, qué emoción da, ¿no? La verdad que sí, y escuchamos la versión como media original, vamos a decir, porque Sí. también
otros artistas, compositores, músicos, vamos a decir, también la reversionaron Hicieron sus un poco, versiones, ¿no? sí. Mi preferida es la de Charly García. Ay, te Debo decirlo. Bueno, ahí está. Por eso. Ayer a la tarde lo pensaba y me llegan a preguntar qué versión del himno me gusta más. De las reversiones Sí. actuales, la de Charly García, que además fue en un momento muy particular también Muy particular. para el país, ¿no es cierto? A los 200 años. Sí, y han llegado a ponerla en los colegios. Yo iba a Sí, escuela sí. pública, Ah, mirá. sí, han llegado a ponerla en los colegios. Después, bueno, volvieron a lo tradicional. Y acá que estamos escuchando justamente lo que Diego decía, la importancia de lo que tiene que ver con la instrumentación sinfónica. Exacto. Porque si lo escuchás, digo, solo la parte musical, la instrumental, ahí podés diferenciar y distinguir la cantidad el trombón, todos los instrumentos que componen a una orquesta sinfónica. A veces pareciera que fuera muy verdiano, ¿no? Que Verdi era alguien que cuando compuso óperas también con un profundo sentido patriótico nacional, en ese momento Italia estaba empezando a unificarse, ¿cuánto hace la música por crear un sentimiento, ¿no? O por consolidar un sentimiento patriótico? Sí, absolutamente. Entra en profundidades y Exactamente. cuando entran los tambores y los bombos y los platillos y todo empieza a tomar otra dimensión. O el vuelo de... Escuchá esto, Este es es terrible. el vuelo De la piel de gallina, dice él, claro. de la flauta. Cámara, sí. Sí, es una hermosura porque son esos matices que, como bien dice Diego, te hace entrar en esas profundidades de... Y de creo lo que además patriótico. realza la importancia de lo que significa. Son símbolos patrios, ¿no? Y evidentemente, sin lugar a dudas, el himno nos simboliza, Sí. nos representa, Totalmente. musical y líricamente, poéticamente. En Sí. todo el mundo. Y ahora lo nombraste así a Pedro Esnaola, creo. Juan Pedro Esnaola. Juan Pedro Esnaola. Tanto no estudié, pero... Ha repasado. Se sacó Bueno, Repasé. pero está muy bien. 980. No, está bien. Pero no, me gusta saber. Cuando uno va a entrevistar a alguien, me parece que también, no me acordaba yo la historia del himno. Sí, los creadores, pero hasta ahí. Sí. Por las calles y eso. Pero también fue este tema tan importante, ¿no? Él, digo, una figura importante. Una figura importante del mundo de la música que además se puso a trabajar en algo, o sea, era reconocido ya en el país como una figura del arte, en este caso de la música, y al que se le encomienda esta mirada, esta reversión, ¿no? Esta adaptación del himno para que tuviese en el aniversario, que tuviese un realce especial con el contenido orquestal que se estaba esperando. Sí, qué Hermosísimo. mejor que en el Teatro Colón, ¿no? También impresionante. hay un lugar emblemático y un 25 de mayo. Y un 25 de mayo. Hay que acordarse también que en una época, yo creo que se sigue haciendo, los días 25 de mayo y 9 de julio solía haber veladas de gala en el Teatro Colón y siempre por razones obvias, si asistía el presidente o asistía el entonces intendente o jefe de gobierno de la ciudad, se iniciaba con el himno histórico, con el himno nacional, como sucede hoy por ley con el inicio de las transmisiones radiofónicas y televisivas. Exacto. Y el final del día, a las 12. Y el final del día, exactamente. Sí, a las 12 que suenen las radios, que es fundamental, porque hay algo de eso, ¿no? Decíamos hoy, cómo atraviesa las generaciones y cómo realmente nos sentimos uno en ese momento, porque todos sabemos perfectamente la letra, la composición de la canción, del himno, y la cantamos unísono. Exactamente, al unísono. Al es como debe ser. Bueno, quiere decir que evidentemente la construcción de un sentido, de un sentimiento nacional, también pasa por estas cuestiones emocionales, Sí. y que las artes, en sus más variadas expresiones, también nos ayudan a identificarnos. Sí. Identidad y pertenencia serían los dos términos que a mí me gustaría señalar como que despiertan los símbolos nacionales y en este caso en especial el himno por el componente artístico y musical. Ahí estamos escuchando ahora la La versión versión de de Charly, la Muy que bien, bien decías. claro. Hermoso. La verdad que es algo único también. Sí, sí, eso. porque hay algo de él, de su voz, de su ser, que forma parte también de la identidad argentina. Exacto. Nacional, Claro. totalmente. Y sí, hermoso. Sí, ahí estamos viendo, mira, imágenes de todo lo que simboliza, ¿no? Un día tan importante que tiene, como dijimos recién, identidad y que emociona.
Recién hablábamos y lo pusiste un poco de ejemplo ahí en el Mundial, pero yo digo, en un acto de escuela, es algo que también nos hace... Nos conmueve, ¿no? Sí, nos emociona totalmente. Sí, porque además hay algo que... El respeto. Sí, y sentís, o sea, te pasa que recordás la voz de tus compañeros, de tus amigos, de tus amigos cantando a la vez. O sea, yo tengo la voz de mi papá. O sea, tengo muy claro cuando canto el himno, lo escucho a mi papá. Porque lo escucho cuando lo cantaba al lado mío en el acto. Y las voces infantiles también de algún modo conmueven, porque uno los escucha con esas vocecitas blancas. Y que tratar de afinar, porque es lo más difícil. Generalmente las maestras les hacen más alto. Total. Es re lindo, es muy lindo. Sí. O cuando uno también izaba la bandera, ¿no? Sí. O para ser abanderado, todo lo que significaba dentro de la educación también, ¿no? Sí, yo creo que el respeto ahí, que era absoluto, es silencio, ¿no? Porque está el himno. Eso es lo que a mí se me viene a la cabeza. Sí. Y cantar. Y yo me fijaba cómo cantaban también mis compañeros o las maestras, todo. Porque es un respeto a eso, ¿eh? Sí, es muy lindo. Sí, es un momento. Vaya quien no hacía eso, ¿no? Claro, sí. Pero muy difícil, porque creo que el momento generaba la emoción y la solemnidad, que de alguna manera también uno se siente observado, mirado. Y sabe que está atravesando un momento clave de su propia vida, pero que está relacionado con la vida de la patria y del pueblo al que pertenece. Sí, absolutamente. Hasta el más travieso o traviesa... Se porta bien. Sí, pero casi como una elección. Se siente que es como algo que realmente es sincero. Así que bueno, Diego, qué lindo todo lo que nos contaste, lo que sabés, cómo lo transmitís. Gracias. Un poco del calendario, ¿no? Un poco de todo lo que se habla y está bueno también recordar esos momentos, así que traerlos a nuestra mente, que tenga un día el himno. Así que gracias, Diego. No, gracias a ustedes por la invitación. No perdamos nunca este sentir argentino. Por supuesto que sí. Sí. Así va a ser. Ahí está, Diego Barovero, historiador, doctor. Doctor también, es abogado. Un placer tenerte acá con nosotros y recordar y conmemorar, ¿no? A nuestro hermoso himno nacional. Ahora sí volvemos ¿a dónde? A la cocina, claro. Claro que sí.